A ver, es complicado explicarlo, ¿eh? Es complicado explicarlo porque muchas veces cuando hablamos del feminismo pensamos en varias cosas al mismo tiempo. O sea, cuando yo tengo que pensar qué cosa es el feminismo, igual pienso, bueno, el feminismo puede ser definido como un movimiento social, que en la historia ha tenido varios momentos, o puede ser definido como una perspectiva frente a la vida, como una filosofía de vida, pudiera decirse, o como una actitud ante la vida, incluso como ser humano. Y no es privativo de las mujeres, eso es un dato importante, porque yo creo que a menudo, cuando se habla de feminismo, se, se da una visión muy reduccionista y a veces muy banalizada de que el feminismo es solo un asunto de las mujeres. Y no es cierto. El feminismo es una proyección, digamos, de futuro, una idea de cómo debe ser la sociedad humana en la que pueden participar hombres y mujeres y todos los demás y todas las demás. O sea, el feminismo es, yo creo que es ese impulso para un futuro mejor para toda la humanidad. Quiero creer que es eso y lo vivo como eso. Y siempre lo vinculo mucho con la idea de justicia. O sea, siempre pensamos en términos de igualdad, pero a veces políticas igualitarias o políticas de igualdad no consiguen justicia del todo. Por ejemplo, si pensamos en términos de salario, es algo que la economía feminista ha trabajado mucho, puede haber salarios iguales para hombres y mujeres, pero en la realidad esos salarios no son iguales porque el trabajo no es el mismo, porque a lo mejor la mujer tiene una doble jornada o una triple jornada, o no se le considera el trabajo igual que al del hombre, en fin, es complicado. Eso lo explican mejor las economistas feministas, no es mi campo, yo me dedico a la literatura. Y en literatura, el feminismo trata de explicar las condiciones de producción, de creación de las mujeres, sobre todo. Uno de los énfasis que yo procuro hacer en mi trabajo de investigación literaria es reconstruir el contexto en que las escritoras escribieron. Porque a menudo la discusión, y aquí se vuelve al tema de la identidad, es complicadísimo, ¿no? O sea, en un momentico no se puede explicar. Pero cuando se habla de escritura de mujeres, muchas veces se entiende que la escritura de mujeres tiene ciertas peculiaridades por haber sido escrita por una mujer. Y eso es falso, a mi juicio, es falso. O sea, una no puede decir que una mujer va a escribir sobre un tema de tal o cual manera. Lo que podemos hacer es estudiar cómo han escrito las mujeres y cómo están escribiendo, pero a mí me interesa sobre todo en qué condiciones escriben las mujeres. O sea, por qué escriben de ese modo, en qué condiciones están produciendo una literatura y cómo esa escritura luego va a circular en el ámbito cultural, y esto es algo que a través de la historia se puede ver muy claramente, cómo la crítica incluso trata de una manera una obra de un hombre y otra de mujer. Y en Cuba, por ejemplo, tenemos para mí una comparación muy fácil de hacer, Alejo Carpentier, Dulce María Loynaz. Alejo Carpentier era un hombre sumamente comprometido que vivió una vida pública muy visible, Dulce María Loynaz no. Sin embargo, dos novelas suyas son equiparables, yo creo, en la intención de cuestionar, por ejemplo, la tradición literaria latinoamericana. Si yo pongo Los Pasos Perdidos y Jardín de Dulce María Loynaz, encuentro que los dos estaban tratando de reescribir el destino de América Latina. Cada quien lo hizo a su manera, por supuesto, pero hay muchas confluencias. Y esas confluencias no se ven tan fácilmente, porque hay un prejuicio, un juicio previo a la hora de abordar la obra de Dulce María, que no tenemos, bueno, también con Carpentier hay un juicio previo, ¿no? Pero que va en otra dirección. Y yo creo que eso es lo que la crítica literaria feminista, que es a lo que yo me dedico sobre todo, debe hacer. Encontrar esos vínculos de una escritora con su contexto y con otras escritoras para tratar de explicar mejor su literatura y no ceñirnos, digamos, al tema biográfico o al tema identitario únicamente, que yo creo que empobrece mucho la visión de lo que es una mujer, antes y ahora. Bueno, antes de eso hice un trabajo muy breve sobre viajeras cubanas a España, pero a pesar del título, que no eran viajeras cubanas, eran Dulce María Loynaz y Ofelia Rodríguez Acosta, que es una feminista de los años 20, que también estuvo en Europa, paseando por Europa, reportando para las revistas cubanas, y tiene un libro que se llama Europa era así. Entonces eso es un trabajo mínimo porque Dulce María entonces escribió Un verano en Tenerife y lo que hacía era comparar los textos de estas dos autoras. Pero últimamente sí entré un poco más en la relación con España, por supuesto que a través de la historia, porque como el contexto en que mejor me muevo yo es la historia más que el presente casi, ¿no? Y es un libro que acaba de ganar el premio Alejo Carpentier de ensayo y estoy complacida la verdad con el premio porque se supone que va a tener una buena divulgación.
Se llama Tribulaciones de España en América, 3 episodios de historia y ficción. Y aborda 3 momentos de esa relación entre España y América y sobre todo España y Cuba. El primer capítulo se llama El continente navegante porque trabaja la novela hispanoamericana sobre la conquista de América. Y es como el continente americano navega en la imaginación, bueno, de los autores, primero de los cronistas y después de los novelistas hispanoamericanos, ¿no? Y ahí entra Carpentier, por supuesto, con El arpa y la sombra, Roa Bastos con Vigilia del Almirante y otros autores. El segundo texto de ese libro se llama Políticas de una práctica cultural y tiene que ver con el costumbrismo. Está dedicado a analizar el contexto en que se publicó en La Habana en 1852 una colección de artículos de costumbres que se llamó Los cubanos pintados por sí mismos. Pero en aquel contexto, decirse cubano significaba una cosa. Y hubo un crítico, Estrada y Cenea, que criticó el libro diciendo que los autores no eran todos cubanos, pero que además no tenían mucha idea de lo que era Cuba, una discusión que en realidad no era literaria, sino política. Y hago ahí el análisis de cómo entonces se discutía en ese medio a partir del tema de la libertad de imprenta, de las relaciones entre Cuba y España, las relaciones políticas entre cubanos y españoles, en fin, la calidad de la literatura y el periodismo, eran temas que eran muy discutidos en la época. Y el tercer capítulo se llama Memoria de una herida y trabaja sobre la representación de la reconcentración de Valeriano Weyler en la literatura cubana. Desde el momento cercano a la reconcentración, desde la huida, digamos, la gente contando cómo huía de La Habana, escapando de la llegada de Weyler, en testimonios, hasta novelas de ahora mismo, de Reinaldo Montero, de Abilio Esteves, cómo está representado ese momento de la historia de Cuba, y ahí el tema dramático de la sobrevivencia de un trauma histórico, ¿no? Como fue la reconcentración de Weyler en la literatura. En literatura, que es donde busco yo, porque referentes vitales he tenido muchos, o sea, muchas mujeres con las que he coincidido en la vida y me han servido como modelos positivos y a veces negativos, porque igual tampoco se puede pensar que las mujeres todas sabemos cómo ser mujeres solidarias, siempre es difícil y todas, hombres y mujeres, estamos educados también en un sistema patriarcal que muchas veces nos influye mucho la conducta, ¿no? Entonces he tenido muchas buenas profesoras, buenas amigas, cómplices, eso he estado, pero tengo el vicio de la historia y entonces me remito a las grandes modelos del feminismo en Cuba, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, por ejemplo, cuya obra es sumamente admirable y vivió de una manera muy centrada en cómo resolver ese ser mujer en un contexto privilegiadamente masculino, pero que ella supo integrarse y para mí es como un adelanto de lo que sería una mujer del futuro en algunos momentos de su vida, en otros no, porque tampoco nadie es todo el tiempo de un solo modo y las experiencias que se viven también influyen en cómo reacciona alguna vez. Pero esa práctica, por ejemplo, de Avellaneda, de buscar una genealogía de mujeres en la historia, de remitirse a esa historia previa, para mí es un ejemplo y es lo que he tratado de hacer desde mi trabajo, de buscar qué mujeres hablaron antes de los temas que a mí me interesan y cómo lo hicieron. Y hay otra feminista de los años 20, 30, sobre la que he trabajado un poco también, Ofelia Rodríguez Acosta, que me interesa mucho porque a la hora de escribir puso en su obra muchos de los temas que se estaban discutiendo en el momento, como el derecho al aborto, el tema de la violencia, de las violaciones, temas que en ese momento, imagínate una novela del año 29, era demasiado. Entonces estaban muy presentes esos temas que todavía hoy son temas de discusión en muchos lugares del mundo, a propósito de los derechos de las mujeres. Y esta Ofelia Rodríguez Acosta, que bueno, mis referentes son así, son sobre todo lecturas y en la práctica, a ver, me desvío. Ofelia Rodríguez Acosta hizo una lectura de un libro que era muy influyente en su época, se llamaba La tragedia biológica de la mujer, y era de un biólogo ruso, de un fisiólogo ruso, Nemilov, que hablaba sobre cómo la maternidad era una tragedia biológica para la mujer porque cambiaba el cuerpo. Y esta mujer hace una conferencia en el Liceum, que era una organización de mujeres, y define la tragedia como una tragedia social. Dice, la tragedia de la mujer no es biológica para nada, la maternidad es un proceso normal, natural.
la tragedia es social, porque los derechos sociales son los que la mujer necesita para llevar a cabo la maternidad y una vida en justicia. Entonces ese tipo de referentes me alimentan, porque son gente que las pienso y siempre pienso que harían en este contexto, ¿no? Y en este contexto, pues nada, mucha gente que son de mi propia generación, alumnas que he tenido que me han enseñado mucho, y trato siempre de establecer ese tipo de redes hacia el pasado y en mi propio tiempo, ¿no? Y en cuanto a... Feminismo hoy. Entonces en cuanto a los retos del feminismo actual, son muchísimos. Son muchísimos, yo creo que en primer caso el tema de la popularización de las ideas feministas. Hay que ser muy conscientes de cómo llegar a más gente, pero diciendo las cosas más en serio. Porque es muy frecuente que para ganar público tendamos a banalizar los grandes problemas del feminismo. Y entonces al final podemos dar una impresión errónea acerca de, que era lo que decía antes ya, de cómo el feminismo puede ser entendido como un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y eso es algo que está como... es muy frecuente encontrarse en los medios con ese tipo de enfoque reduccionista, banalizador. Y es un peligro grande porque entonces, claro, la gente cuando no entiende lo que es el feminismo y lo entiende de esa manera, es muy difícil que alguien se identifique con algo que pretende ir en contra de la mitad de la humanidad. Y no es cierto, o sea, no tiene nada que ver con eso. El feminismo, yo creo que entre los grandes retos está cómo llevar a cabo una acción política fuerte, cómo seguir creando redes subterráneas, me gusta decir, ¿no? Redes que puedan sumar más gente de todo tipo, y sobre todo el tema de clarificar cuáles son los objetivos del feminismo, porque también hay mucho feminismo. Entonces, ¿cómo conciliar distintos ideales, distintas necesidades de esos feminismos distintos? Ahí está, yo creo que la solidaridad es una buena manera de poner a funcionar eso. Por ejemplo, hay quien tiene prioridades por su lugar en la sociedad, a qué clase social tú perteneces, a qué raza tú perteneces, qué tú llevas, pero esos son temas de identidad, ¿no? Que te hacen a ti como persona identificarte con un grupo. Pero cuando tú eres feminista, tú tienes que ser muy consciente de que a pesar de que tú pertenezcas a cualquier grupo social, digamos, tu sensibilidad tiene que estar siempre del lado de la justicia para los demás y las demás. Entonces, ¿cómo llevas a cabo eso? Yo creo que uno de los grandes retos del feminismo está en no enquistarse en un espacio determinado que puede ser un espacio de confort, porque, por ejemplo, yo puedo ser ecologista feminista, o puedo ser una feminista anarquista, o puedo ser una feminista que defienda los derechos de la diversidad sexual, pero cómo ponernos todas juntas a trabajar, y todos juntos a trabajar porque todas nuestras demandas puedan cursar de la manera en que consigamos mayor justicia. Yo creo que el gran reto del feminismo es evadir esas pequeñas divisiones o pequeñas fracciones en las que quizás nos podemos separar por disensiones que a lo mejor no son disensiones de fondo, disensiones que pueden resolverse en la colaboración y la solidaridad. Entonces, me da la impresión de que si quisieras pedir algo, desear algo para el futuro del feminismo, sería eso, sería más apertura mental para todos, más colaboración, más solidaridad, más trabajar juntas y juntos todos, por ese nivel de justicia que el feminismo busca. Porque a veces nos situamos mucho en el lugar donde estamos y nos cuesta ver cuáles son los deseos, las necesidades de otras personas. Y yo creo que el feminismo, por su esencia misma, necesita compartir, es solidario. Y por eso se habla tanto de la sororidad entre mujeres, pero también la solidaridad. Yo creo que el feminismo nació de un impulso de mejoría social, de mejoramiento social, que nos concierne a todos. Entonces, creo que por ahí estaría el camino del gran reto y la gran necesidad que tenemos para el futuro. Bueno, en España sobre todo he estado vinculada con
gente del Centre de Dona y Literatura de la Universidad de Barcelona, que tienen una excelente colección que publicaban en Icaria y tienen muchos títulos importantes de teoría, de manifiestos, de análisis literario, o sea, es muy variada, fílmico. Y el trabajo con ella siempre es muy provechoso porque aprendo mucho, claro. Y por otra parte, cuando he estado en la Universidad de Barcelona, a veces he trabajado en temas que no tienen nada que ver con feminismo, sino con mi investigación. Por ejemplo, la última vez que estuve un mes en la Universidad de Barcelona, trabajé sobre la diáspora cubana. Yo estaba haciendo un proyecto que era un índice del ensayo cubano de la diáspora. Y en Cuba, por supuesto, no se encuentran esa literatura, no se encuentra fácilmente en bibliotecas. Tuve que trabajar con colecciones privadas. Y cada vez que de hecho conozco a alguien de la diáspora, les pido por favor que manden libros a Cuba, porque a veces nos cuesta mucho trabajar temas que les conciernen y nos conciernen, pero no encontramos con qué. Entonces, en la Universidad de Barcelona, la biblioteca, que es magnífica, y el servicio también, encontré muchísimas cosas. Y contribuyó mucho al éxito de ese índice, que inicialmente iba a ser un índice analítico y al final lo que hice fue un gran ensayo tratando de explicar las vías y las líneas, porque al final el registro fue de más de 800 títulos y es complicado, pero allí tuve las mejores condiciones de trabajo, se me abrió un mundo porque descubrí que había muchísimas editoriales españolas donde habían publicado autores cubanos y esos fondos estaban allí y los pude consultar gracias a esta cooperación. Entonces fue muy ganancioso, la verdad, por ese lado. Y por otro lado, allá también hay una variedad muy grande de acciones culturales feministas. Entonces yo disfruté muchísimo porque encontré exposiciones locales de feministas anarquistas, conferencias. Hay un mundo muy vivo que aquí lo tenemos, pero lo tenemos yo creo menos visible porque en los medios no es tan visible. Y allá sí tenía más oportunidad de enterarme mejor de algunas cosas que además para mí eran novedad, porque aquí a lo mejor me invitan a un debate y voy, pero ya conozco a las personas que van a intervenir, conozco lo que piensan y allá fue por ese lado también un descubrimiento.